En el capítulo anterior dejamos atrás la casa de Thorsten y Anya para seguir cruzando Alemania mientras atravesamos pequeños y pintorescos pueblos que nos lleven hasta Berlín. Por el camino hicimos una parada en otra casa que nos sorprendió con una tienda de campaña que para nosotros fue lo más cercano a una mansión. Pero lo mejor de todo fue poder detenernos y disfrutar de un atardecer simplemente inolvidable. Hoy avanzamos con un plan que nos permitirá descargar la moto y descubrir una ciudad que tenemos muchísimas ganas de conocer. Bienvenidos a Berlín. Somos Lau y Coti. Hace un año decidimos viajar de otra forma. Sin experiencia en moto, pero con vuestra ayuda, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo. Pues ya hemos dejado atrás el rural, los campos, las plantaciones, las granjas y ya estamos acercándonos bastante a Berlín. Ahora ya estamos muy cerca del jardín donde vamos a pasar la noche. Llegaremos, vaciaremos todo y nos pondremos rumbo a la ciudad. ¡Qué ganas tengo, Coti! Yo también. Bueno, ¿qué os parece la bandida? Otra vez semidesnuda, porque es que, no sé, la veo muy vacía. Pues aquí vamos. Madre mía, qué ligerita va la moto. ¿Cómo va? Yo hasta la noto aquí atrás, mucho más ligera. Lo que me falla es que no tengo respaldo. Supongo que os preguntaréis qué hacemos sin protecciones. Hoy vamos a estar todo el día caminando por Berlín y se nos complica el asunto, así que vamos a ir ligeros y con mucho cuidado. La verdad es que ahora me da un poco de rollo ir sin respaldo. Pero te agarras a mí. Me da un poco de rollo por si me caigo para atrás. Pero te puedes agarrar a mí. Aunque lo que más le preocupa a Lau es el respaldo trasero. Pues nada, vamos a disfrutar entonces de un día en la capital de Alemania. Hoy vamos a hacer turisteo máximo. De vez en cuando está bien hacerlo también. Sí. Sobre todo cuando son sitios así históricamente tan relevantes. Sí, a ver, no es porque queramos ver concretamente la ciudad, sino sitios en los que sucedieron cosas en la ciudad. Un poco de historia. Como todos conoceréis, Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban derrotando a los nazis, por el este entró el ejército soviético y por el oeste entraron los aliados. Entonces, pues ahí se convergió todo y no hubo mucho acuerdo y los soviéticos decidieron quedarse el lado este y los aliados el lado oeste. Y está de ahí el famoso muro de Berlín que en 1990 se derribó unificando las dos partes de la ciudad, siendo el punto inicial de la retirada de la Unión Soviética en la mayor parte del este de Europa. Entonces queremos ir a ver un poco la zona cero, que es donde sucedió todo eso, y a ver si os podemos enseñar algo nuevo. Estamos ya en la entrada cerquita ya del centro de la ciudad. A diferencia de otras ciudades, aquí no vamos a encontrar casco histórico por razones obvias. Esto fue completamente destruido a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando ambos ejércitos soviéticos y aliados entraron en Berlín. Toda la ciudad fue asediada, primero con bombardeos, luego con tanques, y como los alemanes, en este caso los nazis, no los alemanes, sino los nazis, lucharon hasta el último día, pues la ciudad fue completamente destruida y completamente arrasada. Por eso que no hay un casco antiguo, no hay una zona antigua. Puede haber algunos edificios que aguantaran en su día, pero son muy poquitos. Casi todo lo que hay es nuevo. O sea, prácticamente todo se hizo desde cero, y es por eso que es una ciudad bastante amplia, muy moderna y con avenidas grandes. No es como estas ciudades antiguas con callejones, con callejuelas pequeñitas. Eso aquí ya desapareció. Lo que estoy notando mucho es que con la moto tan vacía es muy fácil todo. Antes, que tenía poca experiencia, pues no hacía muchas cosas. Cuando empecé a conducir la moto, no le podemos dar para atrás, qué triste. Tenemos que bajarnos y empujar, porque no le llegamos. Pero ahora que tienes casi 16.000 kilómetros de experiencia... Sí, con 16.000 kilómetros encima, pues ya sí que noto una diferencia enorme de pesos. Y eso que me decís siempre, la moto la mandas tú, la manejas tú para atrás, la marcha atrás y todo eso. Ahora mismo puedo ir marcha atrás 10 kilómetros si quiero. O sea, no pesa nada y es muy difícil moverla. Y manejarla en parado, ni te cuento. Es totalmente diferente, es otra moto
creo que en mi caso estuvo guay acostumbrarme a andar en moto, con la moto totalmente cargada hasta el máximo, porque en muy poco tiempo acumulé mucha más destreza y pericia. Y ahora todo lo que vas a hacer va a ser o igual de difícil o más fácil. Exacto, más difícil, bueno, pues cuando nos metamos en lodazales gigantes. Sí, pero no vas a llevar tanto peso. Sí, ¡Hala! Pero no sé, ¿lo pito? ¿ya? No sé. Yo lo vi en rojo. Estaba tan concentrado en contaros sus películas que con el pitido salió sin darse cuenta de que todavía estaba en rojo. ¡Ay, ay, ay! Pues estamos llegando al Berlin Wall Memorial. El memorial del muro de Berlín. Pues ahí estamos viendo parte de los restos del muro. En un lado pues parece que está totalmente conservado y en el resto de sitios ya veis que hay como una especie de vigas de cobre o de metálicas que simbolizan hacia dónde continuaba el muro. El muro dividía, ¿no?, la parte soviética de la parte occidental de la ciudad. Exactamente. Mira, por un lado está lleno de grafitis y por el otro lado no tenía ningún grafiti. Este muro separaba vidas partidas por la mitad, y quien intentaba saltarlo para reunirse con sus seres queridos era abatido de inmediato. Y aquí en este lado pues vemos de este lado el muro occidental, que realmente no era un muro muy especial, cualquiera podría saltarlo, y de este lado pues el muro soviético. Aquí es la parte militarizada y luego había otro muro, pero por el medio todo farolas y puestos fronterizos para que nadie intentara salir de ese lado, porque de este lado nadie quería cruzar hasta aquí, ni había ningún interés por bloquear a los alemanes que estaban atrapados en el lado soviético y querían salir. Como veis, hay edificios, bueno, ahora estos edificios son todos nuevos, pero en su día había edificios a un lado del muro y a otro lado, que originalmente pues eran vecinos y gente que convivía en su día a día normal, pero un día les plantaron este muro en el medio y de repente les cambió la vida durante muchísimos años. ¿Qué os pareció el memorial? Una sensación es un poco extraña estar en un sitio que dividió a tanta gente y sin quererlo ni pedirlo, pero bueno, así es. Entonces vamos a seguir con nuestra pequeña visita por Berlín y ahora vamos a hacer una breve pasada, que no parar, por Alexanderplatz, que es el punto de encuentro más grande de la ciudad. Es como la plaza central donde todos los trenes, metros, autobuses... Sí, todo el transporte de la ciudad llega hasta esta plaza, es un gran punto de encuentro para la gente. Hay mucha tienda, centros comerciales, restaurantes, bares. La vida nocturna pasa ahí también, cuando quieres quedar con la gente para salir, pues que por el centro todo el mundo queda ahí. Para los que sois de España viene siendo como la Puerta del Sol en Madrid o Plaza Cataluña en Barcelona. En el resto de ciudades, perdonadme, pero no sé los nombres. Y pues los que sois de América, pues lo mismo, la plaza más grande que hay en la ciudad, donde todo el mundo se encuentra. Ahora me viene a la cabeza la de México, en la que estuvimos, en México DF, que no me sale el nombre, pero la plaza donde está la catedral esa enorme, que ahí se junta todo el mundo. Ya estamos llegando... Que me caigo, joder. Sí. Cosas de ciudad. Cosas de ciudad. Madre mía, menos mal que íbamos a ir con mucho cuidado. Como veis, ya estamos llegando a Alexanderplatz, que es gigante, es una plaza enorme, como todas las calles, avenidas aquí en Berlín, todo es grande. La famosa torre de telecomunicaciones, bueno, Ahora de aquí no se ve. ahora tapada por el Hotel Park Inn by Radisson, la famosa torre tan característica de Berlín, pero que en muchas ciudades de Alemania tienen su propia torre de telecomunicaciones, algo que es bastante curioso, porque en España, que recuerde, hay Torre España en Madrid y luego otra en Barcelona. Alexanderplatz está en obras. Sí, pues Alexanderplatz no se puede ver. Pocas veces supongo que se verá así, ¿no? Ya Sí. no se ve vida, está todo vallado y está todo en obras. Sí, Las grúas enormes, la torre ahí, la torre de la que se estaba hablando Coti.
Wow, es súper amplio todo, qué pasada. Es una ciudad totalmente diferente a todas las que hemos visto hasta ahora. Por eso de ahí la curiosidad y las ganas de venir a Berlín, porque sabíamos que iba a ser muy diferente. Al no haber casco antiguo y no haber calles pequeñas, es como, bueno, a ver cómo es esto. Quizás nos recuerda un poco a Estados Unidos. Sí, en parte sí, me recuerda a mí también a Estados Unidos. Luego también una ciudad como muy vanguardista, muy rollo estilo Barcelona, pero muy moderna, ves mucha gente moderna por la calle. Según lo que entienda cada uno por gente moderna. No sé, me gusta, me parece una ciudad bastante única. ¿Qué estás diciendo? ¿Que en el resto de ciudades no hay gente moderna por la calle? Sí, no, pero me refiero a mucho arte urbano, gente así, ¿sabes? De ese estilo, muy urbana, muy, Sí. no cosmopolita, también que la habrá, pero muy urbana, muy grafitera, ¿sabes? Ese estilo de gente. Sí, y bueno, y muchos indigentes, como en Barcelona también. Bueno, a ver, en toda gran ciudad siempre, por desgracia, hay mucha gente que vive en la calle. Madre mía, qué locura de tráfico aquí en el centro de Berlín. Ahora esta zona, aunque es céntrica, también se está liberando un poco, pero parece una zona toda gubernamental, con canales de agua. Ahí hay como una catedral enorme, debe ser ¡Wow, la qué chula! Catedral de Berlín. Bueno, no sé si es una catedral, pero el edificio se ve antiguo y es muy bonito. No iba mal encaminado, es la Catedral de Berlín. Una iglesia grande. Y seguimos. Ahora, ¿dónde vamos a ir a visitar? La puerta de Brandenburgo. Es verdad, vamos a pasar por la famosa y mítica puerta de Brandenburgo. Si no suena de nada el nombre, cuando la veáis, seguro que lo vais a reconocer. Y ahí está, vamos a pasar por la famosa y archiconocida puerta de Brandenburgo, que la tenemos aquí a la derecha, y la cúpula que veis allí delante, si no me equivoco, es el Parlamento alemán. Pero ahí está, es muy famosa. Pasa que, claro, lo que mola es verla desde delante, con los leones tirando del carro, ¿no? Pues habrá que buscar un sitio donde dejar la moto y acercarse. Sí. Al final conseguimos parar, y es que lo bueno de la moto es que la puedes aparcar donde quieras. Así que vamos a venir a ver la puerta de Brandenburgo desde el otro lado, que es el que interesa ver y el que queremos enseñaros. En el corazón de Berlín llegamos a la icónica puerta de Brandenburgo. Testigo de la historia alemana, hoy es símbolo de paz. Tras la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, fue frontera entre dos mundos. De un lado, Berlín del Este, del otro, Berlín del Oeste. A pocos pasos, el monumento a los judíos asesinados en Europa desconcierta y conmueve. 2.711 bloques de hormigón sin nombres ni inscripciones. Un laberinto de memoria que no da respuestas, solo invita a no olvidar. Y este es uno de los puntos más famosos de la ciudad, que le llaman el Checkpoint Charlie, que es donde se dividía la frontera occidental con la oriental, y aquí está el puesto fronterizo que tenía Estados Unidos. Es uno de los sitios más fotografiados y más visitados de la ciudad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, me voy a parar aquí un momento y Lau va a bajar, lo va a olisquear y le va a hacer unas fotillos para vosotros. Bueno, unos vídeos. Venga, Lau, yo me quedo aquí. Este antiguo paso fronterizo dividía el capitalismo y el comunismo. Hoy parece un decorado con actores vestidos de soldados y tiendas de souvenirs. Pero en su momento fue un lugar tenso, casi surrealista. Aquí, un mal movimiento podía desatar un conflicto mundial. Mientras, Coti no pierde la oportunidad de hacer amigos. Y esto de aquí atrás es otro trocillo del muro de Berlín. Por toda la ciudad parece ser que hay varios fragmentos del muro y este es uno de ellos. Aquí en medio de edificios súper modernos, acristalados. Y mientras tanto, vamos de camino al Museo Judío de Berlín, uno de los museos más impactantes de Alemania. Va a ser una visita especial. Es un museo que busca una experiencia que nos enfrente al silencio, la ausencia y la memoria. Su arquitectura no se explica, se siente. Está repleto de pasillos fríos y muros inclinados y vacíos, que según su autor, hablan de lo que falta.
Este sitio en el Museo Judío es bastante curioso. Le llaman uno de los axis del Holocausto, pues supongo que artistas y cosas de estas hicieron esta obra de arte exterior, que es una cuesta en pendiente, pero con estas torres en vertical contrarrestando la pendiente. Entonces visualmente caminas y visualmente ves línea recta, pero el suelo está tumbado y te mareas un poco. Una de las salas más estremecedoras es esta, donde pisar estos rostros de metal estremece. Pues el autor busca simbolizar un grito con cada paso. Finalizamos la visita con la reflexión de que todavía queda mucho mundo por cambiar. Buah, estamos reventados entre el calor, el tráfico y demás. Se nos hizo tarde, son las 4 de la tarde y Coti está famélico. Paramos, como no, en el supermercado a tomar pues uno de nuestros menús favoritos en Alemania. Ahora vamos a hacer una visita un poco extraña, a un cementerio olvidado tras la Segunda Guerra Mundial. Esto es un cementerio que encontré buscando por Google Maps. Bueno, no lo encontré porque tampoco lo estaba buscando, simplemente me apareció, le eché un vistazo y me pareció muy curioso y quise venir porque hay muchas lápidas o muchos panteones, de algunos con 200 años de antigüedad, y están puestos como una forma de pared, con columnas, con capiteles y con inscripciones varias y muy diferentes, y tumbas que van desde el 1802 hasta el día de hoy. La más moderna creo que es de 1950 más o menos. Entonces están algunos como medio abandonados porque ya con casi 200 años no tienen descendientes directos que vayan cuidando, y pues como veis está todo bastante abandonadillo. Nuestro nivel de batería ya va bajando, ya nos van quedando menos energías después del paseíto por el cementerio muy diferente. Cogimos un poco de energías, un poquito de fresco en la sombra de los árboles. También el sol ahora ya bajó, ya hay más sombra en la ciudad. Y vamos a hacer la última visita de Berlín, que es una sección del muro de Berlín en la que importantes grafiteros y artistas hicieron diferentes pintadas en su día y que a día de hoy se conservan. ¡Guau, qué puente más bonito! Con ladrillos. Y las torrecitas estas a los lados, parece un poco como Estambul. Mira, sí parece Estambul, aquí a la izquierda. Vamos a girar a la izquierda ahora, allí en el semáforo, ¿vale? Oye, qué parte más chula, ¿no? Con el río así grande. Restaurantes flotantes de un lado, viviendas, supongo que de millonarios con vistas al río, terracitas para tomarse. No sé si me recuerda a Estambul o a Budapest también, ¿no? Sí, hay bastantes sitios en el mundo que son muy parecidos y muy agradables, estos sitios para pasear. Será esto, ya mira a la izquierda. Pues sí, llegamos, es largo, por la parte del muro que está por aquí con pinturas. Ah, ya no visteis qué guay, ¿no? Qué forma de bajar tengo ahora, ya sin maletas. Mirad qué rápido, ¡tachán! Este no es cualquier mural de grafitis. Antes fue parte del muro de Berlín, pero hoy es una galería de arte al aire libre, la más larga del planeta. Son algo más de 1,3 kilómetros llenos de murales que expresan libertad, esperanza, rabia y memoria. Artistas de todo el mundo vinieron después del 89, cuando cayó el muro, y lo transformaron en lo que es ahora. Lo increíble es que este muro que una vez separó, ahora une a millones de personas que vienen a verlo, sacarse fotos y recordar que la libertad no siempre estuvo presente. Ahí tenemos de nuevo a Alexanderplatz y esta vez sí que está lleno de gente. Se nota que ya es algo más tarde, son casi las 6 de la tarde. Y bueno, demos por concluida la visita a Berlín.
La verdad es que nos ha gustado mucho poder hacer esta visita. De verdad que sí. Lo hemos hecho de una forma muy express, pero creo que podemos irnos con una buena idea de lo que significa esta ciudad y su pasado. Pero sí es una ciudad muy interesante de visitar, pues por todo lo diferente que es. Tiene muchas zonas en las que el paisaje de los edificios va cambiando mucho. Hay zonas con canales o con el río, hay zonas con parques, todo muy diferente en cada área. Supongo que por la influencia de los occidentales y de la influencia soviética. Se crearon ambientes muy diferentes en cada zona. Exacto. Buah, para saltar ahí. Y así pues vamos a despedir el día. Un día... Saltando ahí. Saltando ahí, no, hombre, llegando ya a casa de Timo, donde vamos a pasar la noche en su jardín, con la tienda de campaña. Fue un día muy chulo, muy interesante, un poco estresante por ser la ciudad, demasiados estímulos, muchos ruidos, mucho tráfico. Al final, 7 horas de visita. 7 horas de visita. Ya nos recordábamos lo que era estar en una ciudad grande después de estar tanto tiempo por el rural, por los campos, con la tranquilidad que hay. Bueno, ha sido un día diferente, de visita obligada. Y nada, despedimos el día así, mañana continuaremos la ruta y bueno, mañana os contaremos más cosillas. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.